Un hombre desapareció durante 4 años. Regresó como si nada, y tiempo después apareció muerto con la cabeza destrozada al borde de un camino. Pero eso no es lo peor. Años después, el asesino confesó algo que destruyó a toda una familia. Y en medio de todo esto, un niño terminó perdido en el océano durante días, intentando llegar ilegalmente a España. Un pastor de ovejas llamado Elías. Un hombre sencillo, de pueblo, acostumbrado al sol fuerte, al polvo, al cansancio y a caminar detrás del ganado desde que amanecía hasta que caía la noche. Trabajaba duro, muchísimo. Y aún así, la vida nunca le regaló nada. Pero lo que nadie imaginaba es que años después, ese mismo hombre iba a terminar perdido en medio del mar, durante 4 días completos. 4 días sin saber hacia dónde iban, sin comida suficiente, sin dirección, sin esperanza. La brújula se les había roto. Las olas eran gigantes, y todos, absolutamente todos, estaban convencidos de que iban a morir. El mar los tragaba poco a poco, y nadie iba a encontrar jamás sus cuerpos. Pero antes de llegar a esa parte, antes del mar, antes de la tragedia, antes de la sangre, tenemos que volver al principio. Porque esta historia no empezó en el océano. Empezó en un pequeño pueblo, con un hombre destruido por el alcohol. La mujer de esta historia se llamaba Sowad. Sowad ya había estado casada una vez. Su primer matrimonio había sido un desastre. Pero esa parte la dejaremos para más adelante. Porque la verdadera historia empieza con su segundo matrimonio. Y ese segundo marido era Ilias. Que Alá lo perdone, porque Ilias tenía un problema muy grande. Bebí. Y no era el típico hombre que tomaba una copa de vez en cuando. No. Ilias bebía todos los días. Todos. Los hombres del pueblo decían: fulano se emborracha una vez al mes. Mengano una vez cada 15 días. Ese otro solo los fines de semana. Pero Ilias estaba borracho mañana y noche. Siempre. La gente ya estaba acostumbrada a verlo caminar tambaleándose por las calles del pueblo, hablando solo, gritando, riéndose sin sentido. Hasta que un día, algo cambió dentro de él. Aquella noche estaba sentado solo. Miró la botella. Luego miró sus manos. Manos llenas de heridas, de trabajo, de años cargando sacos y cuidando animales, y se dijo: ¿hasta cuándo voy a seguir así? ¿Voy a pasar toda mi vida trabajando para tirar el dinero en los bares? ¿Voy a quedarme solo para siempre? Aquellas palabras, por primera vez, le dolieron. Pensó en el futuro. Pensó en la vejez. Pensó en el día en que ya no pudiera trabajar. Y tuvo miedo, mucho miedo, porque sabía que el cuerpo no aguanta eternamente. Entonces decidió casarse. Pero había un problema. Ilias no conocía a ninguna mujer, así que una mañana fue a ver a su madre. Y eso ya era raro, porque él casi nunca iba a sentarse tranquilamente con ella. Entró en la casa, y su madre Chaima, apenas lo vio entrar, notó algo diferente en él. Las madres sienten esas cosas. Ella lo miró y dijo: ¿qué pasa, hijo mío? Tu cara no es normal hoy. Ilias bajó la mirada. Nada, mamá. Solo quería sentarme contigo un rato. Ella sonrió ligeramente. No, tú no has venido aquí solo a sentarte. Tienes algo en la cabeza. Ilias se quedó callado unos segundos. Luego respiró hondo. Mamá, estoy cansado. ¿Cansado de qué? Ella pensó que le pediría dinero o que venía con algún problema. Pero entonces él dijo algo que ella llevaba años esperando escuchar. Estoy cansado de beber. Y estoy cansado de vivir solo. Chaima se quedó mirándolo fijamente, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Hablas en serio? Sí. ¿De verdad quieres cambiar? Ilias asintió lentamente. Quiero formar una familia. Quiero tener hijos. Quiero construir algo antes de hacerme viejo. La madre sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, porque durante años había visto a su hijo destruirse poco a poco,
Y ahora, por fin, parecía querer salir de aquella oscuridad. Pero ella tenía miedo, mucho miedo. Así que le dijo: «Antes de buscarte una esposa, prométeme algo». «¿Qué cosa?». Ella lo miró fijamente. «Prométeme que vas a dejar el alcohol». El silencio se hizo pesado, muy pesado. Ilias bajó la cabeza. Después dijo lentamente: «Ya estoy harto de esa vida. Por eso he venido. Quiero empezar de nuevo». Su madre sonrió, y aquella misma tarde salió a hablar con las vecinas del pueblo. Se puso su chilaba, salió al patio y empezó a preguntar, discretamente: «¿No conocen a alguna mujer buena? Una mujer tranquila, responsable». Entonces una vecina levantó la cabeza y dijo: «Sí, hay una». Chaima se acercó enseguida. «¿Quién?». «Una mujer llamada Sawat». «¿Está soltera?». La vecina dudó unos segundos. «Bueno, es divorciada». Chaima guardó silencio, pero la vecina continuó rápidamente: «Escúchame bien. Esa mujer vale oro». El problema fue el marido que tenía antes. Era un hombre malo, acabó en prisión, y ella pidió el divorcio. Chaima siguió escuchando atentamente. ¿Y ahora? Ahora vive tranquila. Dicen que es seria, respetuosa y muy buena mujer. La madre de Ilias pensó durante unos segundos y finalmente dijo: «¿Y qué tiene que sea divorciada?». «Eso no significa nada». Aquella noche, cuando Ilias volvió a casa, su madre ya lo estaba esperando. Pero él llegó borracho otra vez. Ni siquiera podía caminar recto. Ella sintió una decepción enorme, porque unas horas antes hablaba de cambiar. Y ahora volvía igual que siempre. Aún así, decidió darle otra oportunidad. Al día siguiente, temprano por la mañana, lo llamó. «Ilias, ven, quiero hablar contigo». Él salió todavía medio dormido. «¿Qué pasa, mamá?». Ella lo miró seria. «¿Volviste a beber anoche?». Él intentó justificarse. «Solo estaba con unos amigos. Escúchame bien. Si quieres empezar una familia, tienes que cambiar de verdad». Ilias guardó silencio. Entonces su madre decidió contarle lo de Sawat. «He encontrado una mujer para ti». Él levantó la cabeza inmediatamente. «¿En serio?». «Sí». «Dicen que es buena mujer, respetuosa, tranquila». Ilias sonrió por primera vez en mucho tiempo, pero esa sonrisa desapareció rápidamente cuando escuchó la siguiente frase. «Aunque hay algo que debes saber. Ella estuvo casada antes». El rostro de Ilias cambió. «¿Qué? ¿Voy a casarme por primera vez con una mujer divorciada?». Su madre suspiró. «Hijo mío, escucha bien lo que te digo. No todas las separaciones son culpa de la mujer. A veces la vida simplemente sale mal», después añadió. «Y todo el pueblo habla bien de ella». Ilias se quedó pensando mucho tiempo, hasta que finalmente dijo: «Si de verdad es buena mujer, entonces iremos a verla». Y sin saberlo, aquella decisión iba a cambiar la vida de todos para siempre. La madre de Ilias sintió alivio cuando escuchó aquellas palabras, porque durante años había perdido la esperanza de verlo cambiar. Pero ahora, por primera vez, parecía que su hijo realmente quería empezar una nueva vida. Aquella misma mañana, Chaima preparó todo. Se puso su mejor chilaba, tomó un paquete de azúcar, como mandaba la tradición, y salió junto a Ilias camino a la casa de Sawat. El camino era largo. El polvo del pueblo se levantaba bajo sus pies mientras avanzaban lentamente. Ilias iba callado, muy callado. Y cuanto más se acercaban, más nervioso se ponía, porque una cosa era hablar de casarse y otra muy distinta, llamar a la puerta de una mujer y pedir su mano. Tocaron la puerta. Toc, toc, toc. Una mujer abrió lentamente. Era la madre de Sawat. «Asalamu alaikum». «Wa alaikum salam». Chaima sonrió educadamente y dijo: «Venimos con buenas intenciones. Venimos a pedir la mano de vuestra hija». La mujer se sorprendió muchísimo, no se esperaba aquello, pero enseguida los hizo pasar.
Entren, por favor. Les preparó té, dulces, galletas tradicionales. Y después de unos minutos de conversación, Chaima fue directa. No vamos a dar muchas vueltas. Mi hijo quiere casarse. Y hemos oído cosas muy buenas de vuestra hija. La madre de Souad sonrió con nerviosismo. La decisión no es mía. Primero tengo que hablar con ella, porque la noticia había llegado de repente. Nadie esperaba una propuesta así. La madre fue hasta la habitación de Suad. La encontró sentada, doblando ropa en silencio. Souad. ¿Sí, mamá? Han venido a pedir tu mano. Souad levantó la cabeza rápidamente. ¿Qué? ¿Sí? ¿Quién? La mujer dudó un segundo antes de responder. Ilyas. Souad frunció el ceño. ¿Ilyas? ¿El hombre que bebe? La gente dice muchas cosas, pero su madre asegura que quiere cambiar. Souad bajó la mirada. Pensó en su primer matrimonio, en todo el sufrimiento, en el miedo, en los gritos, en la cárcel, en el divorcio. Y sintió terror de volver a equivocarse. Su madre se sentó junto a ella y le dijo suavemente: «Hija, la vida no es fácil para una mujer divorciada en el pueblo. Y este hombre ha venido a pedirte con respeto». Souad permaneció callada, muy callada. Finalmente dijo: «Voy a intentarlo». La madre sonrió inmediatamente. «Eso es hablar con sensatez». Cuando volvió al salón, anunció: «Mi hija acepta». Chaima casi no pudo esconder la alegría. Ilyas bajó la cabeza con una mezcla de felicidad y vergüenza. Y así, las dos familias empezaron a organizar el matrimonio. 2 semanas después, Ilyas se preparó para ir oficialmente a casa de su futura esposa. Aquel día se puso su mejor ropa. Se perfumó exageradamente. Llevaba un gran paquete de azúcar decorado con hierbabuena fresca, como era tradición antigua en los pueblos. Su madre lo miraba y casi no lo reconocía, porque durante años solo había visto delante de ella a un hombre perdido. Y ahora parecía otro. Llegaron de noche. El padre de Suad abrió la puerta. «Bienvenidos. Alá os bendiga». Los hicieron pasar. El ambiente estaba lleno de tensión, porque en ese momento ya no era una simple visita. Ahora hablaban de matrimonio, de honor, de futuro. El padre de Souad observó a Ilyas atentamente durante toda la conversación, y después de un largo silencio, dijo: «Ilyas, voy a hablarte claro. Claro, si Alá quiere. He escuchado cosas sobre ti». El corazón de Ilyas empezó a latir más rápido, porque sabía exactamente de qué iban a hablar. El alcohol, siempre el alcohol. El padre continuó: «Dicen que bebes mucho. Y yo no quiero que mi hija vuelva a sufrir». La habitación quedó completamente en silencio. Ni siquiera se escuchaban las cucharas del té. Ilyas tragó saliva lentamente y respondió: «Tienes derecho a preocuparte. Pero precisamente por eso he venido a casarme. Quiero cambiar mi vida». Luego añadió: «Quiero empezar una nueva página». Aquellas palabras tocaron al padre de Suad, y finalmente aceptó el matrimonio. La boda fue sencilla. No hubo lujo, no hubo riqueza, solo música tradicional, tambor, cantos, familia y esperanza. Souad se mudó a la casa de Ilyas y de su madre, y durante un tiempo las cosas fueron realmente bien, muy bien. Souad despertaba temprano para preparar el mesemen caliente. Ilyas iba a trabajar. Volvía cansado, pero tranquilo, sin peleas, sin gritos, sin alcohol. Al año siguiente nació un niño. Lo llamaron Nayub, y sin que nadie lo supiera todavía, ese niño iba a convertirse en el centro de toda esta historia. Pero la felicidad no duró mucho, porque después de la muerte de la madre de Ilyas, todo empezó a romperse otra vez. Chaima era el equilibrio de aquella casa, la única persona capaz de controlar a Ilyas. Y cuando murió, él volvió poco a poco al alcohol. Primero una vez cada 15 días, después una vez por semana, y finalmente todos los días, otra vez. Souad empezó a sufrir.
Cada noche era la misma historia. Ilyas llegaba borracho, tirando cosas, gritando, hablando incoherencias, gastando el dinero de la comida en bebida. Ayub era todavía pequeño, pero ya empezaba a ver los problemas, y eso destruía a Souad por dentro. Las discusiones se hicieron constantes. «¡Ya basta, Ilyas! ¡Mira en lo que te estás convirtiendo!». Pero él tampoco era fácil, y una noche la pelea fue peor que nunca. Souad, agotada, terminó gritándole: «¡Divórciame! ¡No quiero seguir viviendo así!». Aquellas palabras explotaron dentro de la cabeza de Ilyas, y al día siguiente desapareció, sin avisar, sin dejar rastro. Pasó un día, luego 2, luego 3, luego una semana entera, y nadie sabía dónde estaba. Souad empezó a asustarse de verdad, porque aunque las peleas fueran constantes, algo no estaba bien. Finalmente fue a casa de su padre. «Papá, Ilyas ha desaparecido». El hombre se quedó inmóvil. «¿Cómo que desapareció?». Souad rompió a llorar. «Lleva años bebiendo, años de problemas, pero esta vez se fue y no volvió». El padre comprendió inmediatamente la gravedad del asunto, y juntos fueron a denunciar la desaparición. Las autoridades hicieron preguntas. «¿Cuándo lo viste por última vez?». «Hace una semana. ¿Tenían problemas?». «Sí, muchos». «¿Bebía?». «Todos los días». La investigación comenzó. Buscaron en hospitales, en accidentes, en cárceles, en morgues, en pueblos cercanos. Nada, absolutamente nada. Parecía que Ilyas se había tragado la tierra. Pasó un año entero, sin noticias. Luego 2, luego 3. Ayub crecía, sin su padre. Y Souad seguía atrapada en una situación horrible, ni casada realmente, ni divorciada. Hasta que una mañana, después de casi 4 años, alguien llamó a la puerta. Toc, toc, toc. El padre de Souad abrió, y se quedó congelado, porque delante de él estaba Ilyas, más delgado, más envejecido, más destruido, pero vivo. «¿Dónde estabas?». Ilyas bajó la cabeza. «Perdido. Perdido 4 años. Iba de un sitio a otro, sin rumbo, sin cabeza». El suegro estaba furioso. «¿Tú sabes lo que has hecho? Dejaste a tu mujer y a tu hijo solos». Ilyas apenas pudo responder. «Quiero ver a mi hijo». «¿Ahora te acuerdas de él?». Después de muchas discusiones, de mucha presión, el padre obligó a Souad a volver con Ilyas. Ella no quería, en absoluto. Pero en el pueblo la presión social era enorme, y terminó regresando. Sorprendentemente, Ilyas cambió. De verdad. Dejó completamente el alcohol. Trabajaba, volvía a casa tranquilo, cuidaba de su hijo, y durante años, la familia vivió en paz, una paz extraña, como si la tormenta se hubiera alejado. Pero esa calma solo estaba preparando algo mucho peor. Durante un tiempo, la vida pareció estabilizarse. Ilyas ya no bebía, ya no llegaba gritando, ya no rompía cosas. Trabajaba, volvía a casa, comía con su familia y dormía en silencio. Souad, aunque seguía teniendo heridas por dentro, empezó poco a poco a confiar otra vez. Y Ayub. Ayub crecía viendo una versión completamente distinta de su padre. Una versión tranquila, responsable, casi irreconocible. Pasaron los años así, y la gente del pueblo empezó a decir: «Parece que Ilyas ha cambiado de verdad». El matrimonio lo arregló, pero en esta vida hay personas que nunca consiguen escapar de su destino, y una noche todo volvió a romperse. Otra vez. Ilyas desapareció, sin explicación, sin despedirse, sin decir una sola palabra. Otra vez el mismo infierno. Souad sintió que el suelo se abría debajo de sus pies, porque esta vez ya no tenía fuerzas. Fue inmediatamente a casa de su padre. Entró llorando. «¿Ves? Te dije que este hombre no iba a cambiar nunca». El padre también estaba decepcionado, muchísimo, porque había sido él quien la obligó a regresar con Ilyas años atrás. Souad gritaba desesperada.
Otra vez me dejó ni casada ni divorciada. Otra vez desapareció. El padre intentó calmarla. Quizá vuelva, pero ni él mismo parecía convencido. Pasaron 3 días. Y entonces ocurrió algo terrible. 2 campesinos iban de noche hacia los campos. En el pueblo esas cosas eran normales. A veces el agua llegaba de madrugada y tenían que ir a regar aunque fueran las 3 o las 4 de la mañana. Llevaban una pequeña luz mientras caminaban por el camino de tierra. Todo estaba oscuro, silencioso. Solo se escuchaba el viento. Y de repente, uno de ellos frenó en seco. «Espera, ¿qué pasa? Creo que hay alguien tirado ahí». El otro miró confundido. «¿Dónde?» «Allí, junto al camino». Se acercaron lentamente, con miedo, pensando quizá que era un borracho o alguien inconsciente. Pero cuando llegaron, se quedaron helados. El hombre estaba cubierto de sangre. Tenía la cabeza destrozada, completamente destrozada. Uno de los campesinos empezó a retroceder del miedo. «¡Alá! ¡Alá!». El otro apenas podía hablar, porque entendieron inmediatamente lo que había pasado. Aquello no era un accidente. Alguien lo había matado. Corrieron directamente al puesto de la gendarmería. Entraron aterrorizados. «Encontramos un hombre muerto». Los agentes salieron rápidamente con ellos hacia el lugar. Y cuando llegaron, confirmaron lo peor. Era un asesinato. La policía científica comenzó a trabajar. Fotografías, huellas, sangre, preguntas. Pero había un problema enorme. El hombre no llevaba documentos, ni cartera, ni dinero, nada. Como si alguien hubiera querido borrar completamente su identidad. Uno de los agentes pidió a los campesinos que intentaran reconocerlo. Y entonces uno de ellos abrió mucho los ojos. «Lo conozco». «¿Quién es?» «Es Ilias, el marido de Souad». En ese momento, la investigación cambió por completo, porque ya tenían una víctima. Y cuando una investigación tiene nombre, todo empieza a moverse más rápido. Al día siguiente fueron a buscar a Souad. Primero a su casa, pero no estaba. El mocadem les dijo: «Seguramente fue a casa de su padre», así que fueron directamente allí. Tocaron la puerta. El padre abrió, y en cuanto vio a los agentes, el corazón se le cayó al suelo. «¿Qué ha pasado?» «¿Está Souad?» Ella salió nerviosa. «¿Qué ocurre?» «Ven con nosotros. Tenemos que hacerte unas preguntas». En el cuartel empezaron los interrogatorios. «¿Cuándo viste a Ilias por última vez?» «Hace 4 días». ¿Habían discutido?» «No. Esta vez no». «¿Por qué no denunciaste su desaparición?» Souad respondió agotada. «Porque ya había desaparecido antes durante años. Pensé que simplemente se había ido otra vez». Los agentes siguieron preguntando, y finalmente, después de preparar el ambiente, uno de ellos dijo lentamente: «Que Alá te dé paciencia. Ilias ha muerto». Souad sintió que el aire desaparecía. «Que...». Lo encontraron junto a un camino. Alguien le golpeó la cabeza. Ella empezó a llorar, porque aunque habían sufrido muchísimo, seguía siendo el padre de su hijo. El padre de Souad también fue interrogado, pero las respuestas coincidían perfectamente. No había contradicciones, no había pistas, nada. La investigación continuó durante años, pero en aquella época la policía científica todavía tenía pocos medios. No encontraron pruebas suficientes, no encontraron al asesino. Y finalmente, el caso quedó archivado contra desconocido. El asesino de Ilias desapareció. Mientras tanto, Ayub seguía creciendo. Ya tenía 13 años, y su vida empezó a volverse cada vez más dura, porque Souad tomó una decisión inesperada. Volvió con su primer marido. Sí, el mismo hombre que había estado en prisión. Al principio parecía amable, pero aquello duró poco, muy poco, porque después empezó el verdadero infierno para Ayub. El hombre lo golpeaba, lo humillaba y lo obligaba a trabajar. Lo peor
fue que su propia madre dejó de defenderlo, porque tuvo otro hijo. Y desde ese momento, Ayub empezó a sentirse solo, completamente solo. En verano ya no lo dejaban jugar, lo mandaban a trabajar cuidando ovejas. Trabajaba bajo el sol por unas pocas monedas miserables, pero Ayub era inteligente, muy inteligente. Y seguía estudiando, conseguía buenas notas. Entró en un internado y fue allí donde escuchó por primera vez una palabra que cambiaría su vida. Jarraga, la inmigración clandestina. Una noche estaba hablando con un chico del pueblo, y el muchacho le dijo: «Todos se están yendo». ¿Yéndose dónde? A España, a Italia, a cualquier lugar. Ayub escuchaba atentamente. ¿Y cuánto cuesta? Mucho dinero. 120.000, 140.000, en el año 2000. Aquello era una fortuna. Pero desde ese momento, la idea se quedó clavada dentro de la cabeza de Ayub. Quería escapar de la pobreza, escapar del sufrimiento, escapar de aquella casa. Pero no tenía dinero, ni familia que lo ayudara, ni nadie. Hasta que un día, mientras cuidaba ovejas, miró el rebaño, y una idea terrible apareció en su mente. Si vendo algunas ovejas, podría reunir el dinero. El corazón empezó a latirle con fuerza, porque sabía perfectamente que aquello era robar. Y si lo descubrían, podía terminar en prisión. Pero la desesperación hace que las personas crucen líneas peligrosas. Pasó toda la noche pensando, sin dormir, dándole vueltas. Y finalmente, tomó la decisión. Al día siguiente llevó varias ovejas al mercado, 5, quizás 6. Las vendió rápidamente. Reunió casi todo el dinero, y sin regresar al pueblo, desapareció directamente rumbo al sur, hacia el Aaiún, hacia los traficantes, hacia el mar. Allí conoció al intermediario, un hombre frío, acostumbrado a jugar con vidas humanas. ¿Tienes el dinero? Sí. Entonces prepárate. ¿Cuándo salimos? Pronto. Los escondieron durante días enteros en medio de la nada, en una zona desértica. Había 11 personas más, todos soñando con Europa, todos pensando que al otro lado del mar encontrarían una vida mejor. Finalmente llegó la noche de la salida. Subieron a una pequeña patera de madera, muy pequeña, demasiado pequeña. El destino era Fuerteventura. Supuestamente el viaje sería rápido, pero el mar tenía otros planes. El primer día todo parecía tranquilo. El motor funcionaba, la patera avanzaba, y todos intentaban convencerse de que llegarían vivos. Hasta que ocurrió el desastre. La brújula se rompió. Y en ese instante todo cambió, porque ya no sabían hacia dónde iban. Nada, absolutamente nada. Solo agua, oscuridad y miedo. Pasó un día, luego 2, luego 3. Y seguían perdidos en medio del océano. Las olas crecían cada vez más. Algunas parecían montañas. La patera subía y caía violentamente. Todos gritaban, todos rezaban, todos pensaban que iban a morir. El responsable de la patera lanzó el ancla improvisada para intentar estabilizarla, pero el mar seguía arrastrándolos. Ayub más tarde contaría: cada ola parecía la última. Pensábamos que en cualquier momento el mar nos iba a volcar. Ya no soñaban con España. Ya no soñaban con dinero. Solo querían sobrevivir. Solo querían volver a ver tierra una vez más. El mar seguía golpeándolos sin piedad. La patera subía y bajaba entre olas gigantescas, como si fuera una simple hoja perdida en medio del océano. Habían pasado 4 días. 4 días completos, sin saber dónde estaban, sin comida suficiente, sin dirección, sin esperanza. La gasolina empezaba a acabarse, el motor fallaba, y el miedo ya no era miedo normal, era terror, puro terror. Uno de los hombres empezó a llorar, otro comenzó a repetir versículos del Corán. Algunos ya ni hablaban, solo miraban el horizonte esperando el final. Entonces el patrón de la patera gritó: «Tenemos que encontrar el camino de vuelta», porque en ese momento España ya no importaba.
Europa ya no importaba. El único objetivo era sobrevivir. Intentaron orientarse mirando las estrellas, pero estaban completamente perdidos. Giraban en círculos, sin saber si iban hacia España, hacia Marruecos o hacia el medio del Atlántico. Pasaron 2 días más así, perdidos, deshidratados, destrozados psicológicamente, hasta que de repente vieron algo en el agua, una gran mancha de peces moviéndose, y uno de ellos dijo: «Seguidlos. Ellos van hacia tierra». Era una locura, pero ya no tenían otra opción, así que comenzaron a seguir aquella enorme masa de peces, rezando para que Alá no los abandonara. Y entonces, después de horas interminables, apareció la costa, la tierra, el suelo, la salvación. Algunos empezaron a llorar, otros besaban la patera. Ayub apenas podía creer que seguía vivo. Cuando llegaron, el traficante llamó rápidamente a los hombres que los esperaban. Vinieron coches, los recogieron y los dispersaron inmediatamente, porque ya corrían rumores de que la policía estaba buscando inmigrantes clandestinos. Pero el viaje todavía no había terminado, ni mucho menos, porque aquello solo era el principio del verdadero infierno. De las 11 personas que iban en la patera, varias se echaron atrás. «Queremos nuestro dinero. No vamos a volver al mar». Pero los traficantes se rieron de ellos. «El dinero no se devuelve. Si queréis intentarlo otra vez, esperad». Ayub decidió quedarse, porque volver al pueblo era imposible. Había robado ovejas, y sabía perfectamente que podían denunciarlo. Así que prefirió arriesgar la vida otra vez antes que regresar. Una semana después les avisaron: «Esta noche salimos». Ayub sintió miedo, muchísimo miedo, porque todavía recordaba las olas gigantes, la oscuridad, los gritos. Pero no tenía elección. Subieron otra vez a una patera, y esta vez Alá quiso que llegaran rápido. En apenas unas horas alcanzaron Fuerteventura. Pero al tocar tierra, todo explotó. La policía ya estaba movilizada. Habían recibido avisos de una llegada clandestina. Los agentes comenzaron a perseguir a todos los inmigrantes. Muchos corrían sin saber dónde ir, perdidos, desorientados. Ayub también fue detenido. Lo llevaron a un centro de menores porque todavía tenía 15 años. Allí tenía comida, cama, ropa, pero él odiaba aquella vida, porque no había cruzado el mar para quedarse encerrado. Quería trabajar, ganar dinero, cambiar su destino. Así que escapó, y empezó a buscar trabajo ilegalmente. No sabía hablar español, no conocía a nadie. Estaba completamente solo. Hasta que un día, la suerte apareció. Encontró a un hombre marroquí mayor, con el cabello blanco. Ayub lo saludó en árabe, y cuando el hombre respondió en el mismo idioma, sintió un alivio enorme. Por primera vez desde que había llegado, podía hablar con alguien. Le contó toda su historia. El hombre lo escuchó en silencio, y finalmente dijo: «Ven conmigo. Te ayudaré». Ayub empezó a trabajar con él, al principio en agricultura, luego en transporte, y Ayub aprendía rapidísimo, muchísimo. Era inteligente, espabilado, trabajador. En poco tiempo ya entendía el idioma. Sabía moverse, sabía negociar. Incluso los otros trabajadores empezaron a sentir celos, porque el jefe confiaba cada vez más en él. Un día el hombre le dijo: «Quiero darte papeles y enseñarte a conducir». Ayub no podía creerlo, porque toda su vida había sido humillado. Y ahora alguien finalmente veía valor en él. Pasó el 170 tiempo. Consiguió residencia, papeles, dinero y empezó a enviar cantidades enormes a Marruecos. 10.000, 20.000, 30.000. Su madre empezó a comprar terrenos, casas, propiedades. Ayub pensaba: «Aunque un día me deporten, al menos tendré algo en mi país». Pero había algo que él no sabía, algo oscuro, muy oscuro. El hombre para quien trabajaba no solo transportaba verduras, también movía droga, hachís, polvo blanco,
mercancía ilegal escondida entre la carga. Y Ayub, sin darse cuenta, acabó metido en aquello, porque el dinero era demasiado rápido, demasiado fácil. Pasaron casi 10 años. Ayub ya ganaba muchísimo dinero. Pero toda vida ilegal, tarde o temprano, termina explotando. Un día, la policía detuvo su vehículo en un control, y esta vez ya lo estaban esperando. Registraron la mercancía, abrieron las cajas y encontraron la droga. Ayub fue arrestado, condenado, y pasó varios años en prisión. Después, fue deportado a Marruecos. Pero lo que más lo destruyó no fue la cárcel, fue lo que encontró al volver. Llegó esperando recuperar todo lo que había enviado durante años. Las casas, las tierras, el dinero, todo. Pero cuando pidió explicaciones a su madre, ella lo miró fríamente. No hay nada. Ayub sintió que el corazón se le detenía. ¿Cómo que no hay nada? El dinero se gastó. ¿Gastó? Todo lo que te envié durante años. Pero ella siguió negándolo todo. Incluso llegó a decirle: después de todo lo que gasté criándote, considera que ya estamos empatados. Aquellas palabras lo destruyeron por dentro, porque entendió que lo había perdido todo. Su juventud, su libertad, su dinero, su vida, todo. Ayub salió de aquella casa completamente roto. Ni España lo quería, ni su propia familia. Empezó otra vez desde cero, trabajando en agricultura, como cuando era niño, intentando simplemente sobrevivir. Hasta que un día escuchó una noticia terrible. Su madre había sido arrestada. Al parecer, había discutido violentamente con su nuevo marido. La pelea terminó de forma salvaje. Ella lo golpeó en la cabeza con un palo y estuvo a punto de matarlo. Pero lo más impactante vino después, porque durante los interrogatorios, el hombre confesó algo monstruoso, algo que llevaba años enterrado. Los agentes le preguntaron: ¿por qué empezó la pelea? Y él respondió: porque ya no podía dormir. La culpa me estaba matando. Los policías no entendían. ¿Qué culpa? Entonces el hombre levantó lentamente la cabeza y dijo: yo maté a Ilias. Silencio absoluto. ¿Qué has dicho? Yo lo maté. Pero no fui el único culpable. Explícate. Y entonces la verdad salió finalmente a la luz. Años atrás, cuando salió de prisión, había vuelto a tener una relación secreta con Suad, incluso mientras ella seguía casada con Ilias. Pero cuando Ilias regresó después de desaparecer años, todo se complicó. Suad quería divorciarse, pero Ilias se negaba. Así que tomaron una decisión monstruosa: eliminarlo. El hombre confesó entre lágrimas: lo estuve vigilando durante días, hasta que una noche volvió del trabajo solo. Dijo que caminó detrás de él lentamente, en silencio, esperando el momento perfecto, y entonces levantó un palo y golpeó a Ilias en la cabeza, una vez, y otra, hasta dejarlo tirado junto al camino. Pensé que estaba muerto, y huí. Los agentes escuchaban completamente impactados. Luego añadió algo todavía más oscuro: con los años, la culpa empezó a volverme loco. Ya no podía dormir. Cada noche veía la cara de Ilias. Cada noche escuchaba los golpes. Y cuando dijo que iba a entregarse, Suad intentó matarlo también para silenciarlo, pero sobrevivió. Y finalmente contó toda la verdad. Los dos fueron condenados. Cadena perpetua. Toda la riqueza, las tierras, las casas, ya no servían para nada. Y Ayub, después de descubrir quién había matado a su padre, solo dijo una frase: al menos ahora sé la verdad. Tiempo después reunió algo de dinero y volvió a emigrar ilegalmente, esta vez hacia Italia, donde sigue viviendo escondido, sin papeles, intentando sobrevivir día tras día, esperando que algún día la vida finalmente le dé un poco de paz. Y así termina
Esta historia llena de dolor, traición, mar, muerte y secretos enterrados durante años.